Bien, buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Daniel Suárez, ingeniero de Dawa Technology. El día de hoy, a través de los amigos de Digicorp, tenemos para ustedes la segunda parte de la charla de conceptos básicos y configuración de un sistema de CCTV. La idea es poder aclarar el día de hoy algunos puntos de cálculo que no hayan quedado claros, reforzándolos justamente sobre la configuración en el grabador. Es decir, hemos visto como parte teórica hace un par de semanas los conceptos y las consideraciones que debo tener, pero ahora la idea es aplicarlos sobre la misma configuración, ya teniendo un poco el sustento lógico o en todo caso el sustento, en este caso teórico, y con ello podemos inicializar. ¿Correcto? Bien, entonces lo que voy a hacer es compartir pantalla para que veamos un poco de configuración de un grabador a través de la red y apoyarnos un poco con la misma presentación que utilizamos la última vez para, en este caso, poder realizar justamente el repaso si fuera necesario. Ok, bien. Entonces, tenemos aquí un poco de la presentación de la semana, bueno, de la primera parte de esta charla. Todo, digamos, la parte introductoria, utilizamos inclusive otra presentación para ello. Y vamos brevemente a enfocarnos un poquito en las partes de cálculos. En este caso, por ejemplo, para la parte de lentes que habíamos comentado, hablábamos del ángulo, de las necesidades, de las capacidades que podemos tener. Para efectos de la charla de hoy, no tengo una cámara que nos ayude mucho a hacer la demostración, digamos, de ángulos o situaciones por el estilo, porque no tengo una cámara varifocal o motorizada, solo tengo una fija para hacer la configuración. Entonces, esto básicamente lo vamos a solo volver a comentar, que básicamente recordar, a mayor ángulo tengo menor profundidad de vista, a mayor ángulo tengo menor densidad de píxeles, puesto que la resolución total de la cámara se va a distribuir en una región más amplia, por lo tanto puedo ver menos detalle. ¿Correcto? Recuerden que la cámara sabemos que físicamente no se acerca al objetivo, sino es un trabajo de la óptica de los lentes a enfocarse en una región más pequeña y hace verla como si estuviera más próxima. Pero toda la resolución de la cámara va a distribuirse en esa menor región. En ese sentido, lo que podemos apreciar es mejor detalle. Y bueno, esto va a depender obviamente del tipo de producto que tenga. Se hablaba también un poco del sensor y los tamaños del sensor, que también es importante considerar para el tamaño de imagen que voy a manejar. Tenemos pues aquí un cuadro que vimos en la primera parte, donde tengo distintos ángulos que son consecuencia no solamente de la distancia focal, sino del tamaño del sensor. Entonces recuerden que eso es importante y no simplemente pensar en que 2.8 o lente de 2.8 milímetros ya determina un ángulo y 3.6 es otro. Bueno, si bien es cierto, siempre la menor distancia focal significa mayor apertura de ángulo, es decir, una cámara del mismo modelo, pero la versión de 2.8 versus la de 3.6, definitivamente sí, la versión de 2.8 me va a dar más ángulo que la de 3.6. Pero para saber exactamente el número, dijimos, va a depender del sensor, tal vez algunos cálculos, o si no, remitirnos a hojas técnicas o algunas calculadoras que DAWA también ofrece. ¿Ok? En ese sentido, bueno, y para efectos de la charla de hoy, ya que no necesitamos pues
o en todo caso no tenemos el producto, lo que vamos a hacer es brevemente hacer un repaso de cómo tendría que hacer el cálculo con algunas herramientas que DAWA nos ofrece. Bien, tenemos entonces en pantalla en Toolbox las herramientas que nos son de utilidad para el caso de la selección del lente. Bueno, si bien es cierto, tenemos por aquí en la parte superior un ejemplo de la hoja técnica que ya me dice pues el tamaño del sensor que trae ese producto. Vamos a utilizar por aquí un puntero, sí, en la parte superior, el tamaño del sensor. Por ahí también la hoja técnica me va a indicar la distancia focal que maneja ese producto o las versiones que tenga. Por ejemplo, aquí tengo en 3.6 y 6 milímetros y cada uno de ellos como consecuencia me va a dar un ángulo posible. Entonces ya tengo el ángulo que puede entregar esta cámara. No sé si se alcanza a apreciar el puntero láser en la presentación para que nos podamos un poco orientar de qué parte de la pantalla estoy hablando. Luego, la otra parte era determinar pues a través de alguna herramienta. En este caso, si usamos la herramienta o la calculadora que trae DAWA, en este caso sería el Camera Calculator, lo tenemos por aquí abajo. Muy bien, una vez que está corriendo seleccionamos, ¿verdad? También aprovecho a recordarles que durante la charla podemos ir lanzando algunas preguntas que vamos a ir leyendo cada cierto tiempo, que obviamente estén enfocadas a la parte de la presentación de ese momento, ¿no? A la que estemos tratando. Bien. Entonces tenemos por aquí la presentación. ¿Qué consideraciones debemos tener? Bueno, básicamente intentar orientar a un plano un poco real el producto con el que voy a manejar. Entonces tengo dos opciones, o bien teniendo el producto, introduzco su data para tener una noción de cómo va a trabajar en el entorno real, o lo otro es usar esta herramienta para poder, digamos, determinar cuáles son los valores que necesito y tener, pues, elegir en todo caso una cámara. Entonces, vamos a empezar con el primer caso, que sería, tengo un modelo de cámara. Bueno, si tengo un modelo de cámara de DAWA, seleccionaré pues el modelo que tenga en pantalla, que tenga en la lista. Podemos filtrar, etcétera. Vamos a poner un ejemplo diferente, tal vez una cámara una motorizada, una varifocal tal vez. Vamos a elegir por aquí, una motorizada de 2 megapíxeles. ¿Ok? En ese sentido, los valores de resolución y tamaño de sensor ya están determinados, ¿correcto? Ya tiene un valor, puesto que he elegido un modelo y obviamente si lo adquiero yo no puedo modificar esa característica de la cámara. También me entrega los píxeles efectivos y estos signos de interrogación me dan un poco la idea de en el escenario real a qué parte pertenece. Por ejemplo, si damos clic aquí, me va a decir esta es la parte horizontal y vertical de tu imagen, de tu escena, lo que la cámara tiene capacidad de captar. En ese sentido, en esa región visible por la cámara, que en este caso está un poco sombreada en color verde, lo que podemos hacer es en esa región distribuir una cantidad de píxeles, 1928 por 1088, en este caso que son los píxeles efectivos para ese modelo de cámara. Por lo tanto, cuanto más amplia sea esa región, es decir, cuanto la región que ve la cámara sea más amplia,
Entonces los píxeles van a estar más diluidos, más disueltos en un área más grande. Es decir, la densidad de píxeles se va a reducir. ¿Y cómo variaría esa área verde? Pues si la cámara es una focal, podemos abrir o cerrar el ángulo. Eso determinaría que el campo visual sea más grande o más pequeño. O también si el objetivo que quiero analizar pues está más lejos o más cerca, eso también va a hacer que el campo visual o el lugar donde voy a aplicar los píxeles varíe. Luego tenemos por aquí también la altura de instalación. Se refiere a qué altura voy a instalar la cámara. Entonces, ese valor es editable aquí con números, también con el signo de interrogación, me da por aquí, en mi simulación, correcto, una altura H, que es la altura del lugar donde está la cámara, pero en el lugar de instalación, es decir, la altura de instalación. Tenemos, por ejemplo, la distancia horizontal, en este caso indica 10 metros, esa es la distancia de donde está la cámara hasta el objetivo. Entonces, en la parte de simulada, en la parte inferior, podemos darnos cuenta que al pie de la cámara, vamos a intentar hacerlo. Correcto. Al pie de la cámara, hasta donde está el objetivo, que en este caso está simulado por el dibujo de una persona, hay una distancia de 10 metros. Entonces, si por aquí usamos el signo de interrogación, nos da una distancia en color naranja, que es la distancia D. En este caso es la distancia de la cámara hacia el objetivo, ¿correcto? El campo visual o el escenario visual puede ser aún más grande, sino que para efectos de cálculo tengo que tener en consideración a qué distancia está mi objetivo. O sea, la cámara sabemos que puede ver hacia atrás mucho más, pero obviamente a cierta distancia distingue bien los objetos, a cierta distancia ya no. Dentro de su campo visual hay muchos objetos, algunos más lejos que otros. Entonces, para efectos de análisis, sí tengo que determinar cuál es el objetivo mío. Si de repente lo que quiero ver es una pared, son los carros pasando, por ejemplo, si tengo la cámara en la fachada de mi casa, ve hacia la calle, definitivamente veo hasta la fachada del frente, si el vecino abre la ventana, puedo ver de repente hasta hacia adentro un poco, quizá por la distancia distinguir bien o no quién está y qué está haciendo, pero si mi objetivo en este caso es ver los vehículos, entonces voy a hacer mi análisis a esa distancia y con ese tamaño de objeto. Y también tenemos un valor adicional que es el ángulo de inclinación. ¿Okay? Ese ángulo de inclinación también es variable en grados y también por aquí tenemos si aplicamos el signo de interrogación, nos damos cuenta que es en la ubicación de la cámara, es decir, esa letra A, que es el ángulo, está exactamente en la ubicación de la cámara. O sea, no depende de una distancia, sino simplemente la inclinación arriba o abajo que tenga la cámara. Ahora, si aplicamos en el ejercicio o en el ejemplo, lo que vamos a hacer es variar, por ejemplo, desde aquí la altura de la cámara, ¿correcto? Y vamos a apreciar que lo que varía es justamente el campo visual que está pintado en celeste, otro que es. También con esta flecha podemos hacer una variación de la altura, por ejemplo, a unos 4 metros de altura. Correcto. Si la cámara tiene fija una zona muerta, es decir, conforme yo vaya variando la cámara, la altura de la cámara, la zona muerta en su parte inferior no varía, por lo tanto lo que varía es la inclinación de la cámara. La cámara ve mucho más hacia arriba o más hacia abajo, siempre manteniendo la misma zona muerta en la parte inferior. En este caso, lo siguiente que podemos hacer es variar la inclinación de la cámara, justamente. Ponerla a unos 4 metros aprox. Y lo que hago para variar el ángulo es justamente variar la zona muerta en este gráfico, ¿correcto? En la parte superior no tengo la zona muerta, lo que tengo es el ángulo, que también podría variarlo en grados, ¿correcto? Al moverlo puedo darme cuenta que la zona muerta varía. O en mi simulación en la parte inferior variar la zona muerta, que como consecuencia también hace variar el ángulo de inclinación. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos el objetivo. Entonces el objetivo tiene una posición, que tan lejos está, que sería la distancia D en el diagrama de la parte superior derecha, y la altura del objetivo, que es importante para determinar si el objetivo va a estar dentro de la vista. Por ejemplo, suponiendo que es una persona lo que quiero ver,
y la dibujo de esta manera, lo que va a pasar es que la cámara instalada a esta altura de 4 metros, con esta inclinación de 50 y tantos grados, con una zona muerta de casi 2 metros, ¿correcto? Y la persona alejada más o menos aquí a unos 11 metros de la cámara, voy a ver, no voy a lograr ver su cabeza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en este caso estoy suponiendo un objetivo de una persona de casi 4 metros. Entonces la inclinación de la cámara me va a permitir ver solamente hasta cierta parte. Vamos a hacer algo más real, una persona más o menos de 1,80 m, ¿correcto? Y vamos a inclinar aún más la cámara y que tenga una zona muerta más o menos de 1,5 m. ¿Ok? Entonces, esta persona cuando esté más alejada no va a verse completa. Lo que va a dar, según lo que observamos aquí en color turquesa, es que con esa posición de la cámara y esa inclinación, la persona que está a unos 15 metros de la cámara solo se permite ver de la mitad hacia abajo. No veo la parte superior de la persona. Entonces, eso sería obviamente algo no útil. En ese caso, tendría que yo mover mis valores y decir, bueno, necesito inclinar la cámara más hacia arriba, necesito una cámara que tenga más ángulo para que tenga un campo visual más amplio, ya que no solamente amplía el campo horizontal, sino también el vertical, ¿correcto? Ojo, recuerden que se conserva una proporción en la resolución de la cámara que me permite que cuanto más amplío la imagen, no solamente amplíe en la parte horizontal, sino en la parte vertical. Si fuera el doble en la parte horizontal, será el doble en la parte vertical. En ese sentido, eh, eso me permitiría lograr ver a la persona. Por ejemplo, en este ejemplo con esta cámara seleccionada, ¿cómo sería la forma de ampliar el ángulo para la cámara? Bueno, recuerden que es una cámara motorizada y tenemos aquí en esta parte la distancia focal. Mi cámara, según el modelo seleccionado, tiene una capacidad de 2.7 hasta 12 milímetros para elegir la distancia focal. El sensor no lo puedo cambiar. Sabemos que el tamaño del sensor y la distancia focal hacen variar el ángulo de la cámara, pero el sensor no lo puedo modificar, más la distancia focal sí puedo, porque es una cámara motorizada. En este caso está en una posición de 3 milímetros. Yo podría reducirla o aumentarla para que varíe el ángulo más o menos. Recuerden, menor distancia focal, menos milímetros significa más ángulo, pero menos profundidad de vista, con nitidez. Entonces vamos a variar. Lo bajo de 3 milímetros que estamos ahora a 2.7. Lo que ha pasado es que el campo visual se amplió un poquito. Y ya no veo la persona a la mitad, ya veo un poco hasta donde está su cabeza. Es decir, ya me permite ver completa a la persona. Pero ¿qué ha pasado a la vez? La calidad, la nitidez con la que veo a esa persona se va a reducir. ¿Por qué? Porque más amplitud en la imagen significa menor profundidad de vista. Significa que las personas las voy a ver, pero cuando estén más cerca. Si yo no he acercado a la persona, lo que voy a perder es detalle o voy a reducir la densidad de píxeles. Entonces, si nuevamente vamos aumentando aquí, voy a reducir el ángulo, pero es probable intentar ver a las personas un poco más claras. ¿Ok? Entonces, pueden ver en la parte inferior derecha que tenemos un detalle de densidad de píxeles. Con 50 y tantos píxeles solamente podemos hacer observación de la persona casi sin detalle. Si yo voy incrementando aquí, vamos a incrementarlo de a poquitos. Si incremento, por ejemplo, 2.8, el ángulo se va reduciendo, la densidad de píxeles va aumentando, ahora es mayor. ¿Correcto? Y lo contrario, en este caso, en nuestro ejemplo inicial teníamos los 3 milímetros, ¿correcto? Una densidad de 64 píxeles por metro. Si empezamos a aumentar un poco por aquí, de repente 3.1, la densidad de píxeles sigue aumentando, ¿correcto? Ahora es 66. La imagen en un momento se va a ir haciendo más clara. 3.2, 3.3 milímetros, 3.4 milímetros, ¿correcto? La densidad de píxeles va a ir aumentando. De pronto subí a 3.5 y me doy cuenta que la imagen se hizo completamente borrosa y la densidad de píxeles es nula. ¿Por qué? Porque para este ejemplo, con esos parámetros, la cámara va a tener una iluminación que no va a permitir ver absolutamente a nada a una persona que esté a 15 metros.
Pero si la persona estuviera más cerca, es decir, la aproximo, nuevamente aparece en el campo visual y deja de aparecer NA, ya aparece un valor de densidad de píxeles. ¿Ok? Entonces de eso se trata, jugar con estos valores para tener una idea de qué tanto ángulo voy a poder tener. Con ese ángulo y esos parámetros de cámara, las personas cómo las voy a poder ver, qué tan lejos o qué tan cerca, para poder ser cubierta. Si necesito ver a una persona que esté más lejos y bueno, no la aprecia porque solo ve la mitad del cuerpo por la inclinación de la cámara, voy a tener que inclinar más hacia arriba la cámara para que vea completa la persona. También tengo el dato de la densidad de píxeles en la parte derecha y una imagen referencial que me dice si voy a poder ver bien o no. Entonces, con esta cámara y con la cámara inclinada hacia arriba, un poco más hacia arriba, la persona la puedo ver pues hasta muy lejos, quizá unos 20 metros, pero no es de mucha ayuda si la veo tan borrosa, es decir, con tan poca densidad de píxeles. Si la voy acercando, veo que se incrementa la densidad hasta que llegue aproximadamente, vamos a ver, a unos 64 píxeles por metro, ¿no? 65, que más o menos es el nivel de observación. O sea, pasamos de detección a una observación, es decir, automáticamente la imagen salta, la imagen de referencia salta a una imagen un poquito más nítida. ¿Ok? Esto en la práctica sabemos que no es así. En la práctica, conforme voy acercando o alejando, la imagen va variando un poquito en la calidad, ¿no? Cada detalle de las personas o de los objetos a esa distancia. Pero aquí tenemos solo una imagen referencia. Conforme vamos acercando más y llega a los 125 píxeles por metro, la persona se va a ir viendo cada vez más nítida hasta llegar a un nivel de reconocimiento. En este caso, cuando lleguemos a 125 píxeles, según esta calculadora, la imagen va a cambiar a mucho más nítida. Y ya está, ahora ya la puedo ver más nítida. Pero me doy cuenta que ahora estoy a una distancia de 6 metros de la cámara. Entonces, con esta imagen o con esta idea, esa cámara a 6 metros me permite ver con bastante detalle a una persona, aún no está en identificación, está solo en reconocimiento, pero ya puede ser bastante. Y puede ser suficiente, como ven en la parte inferior derecha, un cuadrito que simula una placa de vehículos, es decir, puede ser suficiente para identificar una placa. Entonces, con esto respondemos muchos casos. Por ejemplo, la típica pregunta, ¿qué necesito para poner una cámara y lograr ver la placa? Bueno, en este ejemplo te sirve una cámara de este modelo que es Full HD, pero que tiene, te das cuenta que no es una cámara Full HD Lite, es una cámara de gama media. Por lo tanto, tiene un buen sensor, bastante amplio, tiene una densidad de píxeles, digamos, bastante buena, porque los píxeles efectivos no es solo 1920 por 1080, es un poquito más inclusive, 1928 por 1088. Entonces me da un poquito más de píxeles también. Y en un escenario a unos 6 metros intentaría, o al menos de alguna manera podría identificar la placa de un vehículo. Ahora, si lo aplicamos a un entorno un poco más real, esto sería si el vehículo está detenido, pero si el vehículo está avanzando, se hace un poco más difícil, que es el caso, es la mayoría de casos. Por eso es que casi siempre sugerimos usar cámaras a partir de los 4 megapíxeles. ¿Okay? Finalmente, recuerden que en la parte central derecha tenemos pues también una vista superior, o sea, cómo se vería la cámara desde arriba, para tener una idea de cuál es el campo visual horizontal, ya que en esta parte inferior tenemos la vista, en todo caso la simulación de perfil, para saber si logramos ver el objetivo a su altura completa, a la distancia o alejamiento de la cámara, y con la instalación de una altura e inclinación determinadas para la cámara. Pero tenemos también el campo visual en la parte horizontal. En ese sentido, con este modelo de cámara podemos saber a una cierta distancia qué tanto campo visual horizontal podemos ver, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en esta simulación 3D la cámara viendo hacia unos edificios, pero de repente no cubre el edificio que yo quiero, ¿qué necesito? Pues que la cámara tenga más ángulo, ¿correcto? O de repente, ¿qué pasa si quiero ver a los edificios que están más adelante, más cerca? Bueno, como el campo visual es triangular, es decir, de la cámara B eh, en un ángulo determinado, pues cuanto más cerca esté el objetivo, el campo visual en metros va a ser menor, cuanto más alejado va a ser mayor. Y esto se aprecia aquí. Aquí me dice, por ejemplo, con la cámara instalada en esta posición y una persona a unos 12 metros aproximadamente, o un objetivo a unos 12 metros,
En ese lugar lo que voy a ver es un ancho de imagen de unos 26 metros aproximadamente. Pero si mi objetivo está más alejado, pues lo que va a pasar es que ese objetivo está, por ejemplo, a unos 20 metros, pues cuando el objetivo está más lejos, el campo visual horizontal también se hace más amplio. Solo que la contraparte es que la densidad de píxeles se reduce, es decir, quiero ver más lejos o intentar ver algo que está más lejos porque eso significa ver un panorama más amplio, pero a la vez significa ver menos detalle. ¿Okay? De eso se trata. Entonces puedo jugar con estos valores, reducir, por ejemplo, el ancho del ángulo de la cámara, incrementando pues la distancia focal y me permite pues mucho más nitidez. Solo que en este ejemplo la persona está fuera del campo visual de la cámara, por eso es que me entrega una densidad de píxeles nula. Tendría que variar la inclinación de la cámara hasta que logre ver a la persona, donde me doy cuenta que tiene una bastante buena densidad de píxeles. Es decir, recapitulando, en mi primer ejemplo tenía la cámara relativamente inclinada, mucho ángulo para la cámara, la persona más o menos cerca, a unos creo que 12 metros en el ejemplo, y, perdón, a unos 6 metros, y a esa distancia yo lograba ver a la persona con bastante nitidez, ¿correcto? Entonces, según este ejercicio, con esta cámara, con ese ángulo, a solo 6 metros aprox voy a poder ver a una persona bastante bien. ¿Y qué pasa si quiero ver a una persona que esté lejos bastante bien? ¿Con esta cámara puedo hacerlo? Sí, porque en este caso esta cámara es una varifocal motorizada. Entonces, si la persona está a 20 metros, no la puedo ver bien con esta configuración de cámara, pero usando la misma cámara, ¿qué debería hacer? Incrementar la distancia focal, es decir, voy a cerrar el ángulo de mi cámara, que eso es algo que puedo hacer en cualquier momento. Obviamente la persona sale del campo visual de la cámara, tendría que mover la inclinación para que vea hacia dónde está esa persona a 20 metros alejada y me cuenta que la densidad de píxeles es muy alta, inclusive más que hace un momento. O sea, voy a poder ver a una persona a 20 metros muy bien, con bastante detalle, ¿correcto? Es más, incrementemos más, cerramos más el ángulo y la persona tiene más densidad de píxeles y puedo ver muy bien a la persona, ya no a 6 metros, sino a 20 metros, pero ¿qué tengo que hacer? Cerrar el ángulo de la cámara. Lo más importante aquí es darnos cuenta que sí es factible, pero es importante no olvidarnos que esa parte de color turquesa nos indica el campo visual de la cámara. Por lo tanto, desde esta zona muerta, que ahora es 12 metros y medio aprox, todos esos 12 metros por delante de la cámara son invisibles, la cámara no los va a ver. Si pasa por ahí abajo, cerca a la cámara, y no tiene una altura suficiente para que se vea, es decir, la persona está muy cerca, así como la tengo en este ejemplo, no se ve a la persona, ¿correcto? Está fuera del campo visual de la persona. Es decir, esta cámara en este momento solo sirve para ver de lejos, porque tiene un ángulo cerrado, tiene un campo visual que ve desde los 12 metros en adelante. Por lo tanto, personas que estén muy cerca no se van a poder ver. Tal vez si están un poquito más allá, ya las alcanzo a ver. Y se dan cuenta que la densidad de píxeles voló, saltó a 500. ¿Por qué? Porque en este caso, aparentemente la cabeza de la persona ya está dentro del campo visual de la cámara, ya la puede ver, pero no la ve completa, solo ve su cabeza debido a la inclinación de la cámara. Sin embargo, está a 7 metros, ya no a 20 metros como el ejemplo de hace un momento. Entonces está muy cerca la cámara y al menos su rostro se puede ver y se va a ver con una altísima densidad de píxeles. Sin en cambio, podemos irla moviendo, voy a ir disminuyendo la densidad de píxeles, puedo hacer muy buena detección o identificación de la persona a partir de los 12 metros, ya la veo completa, ¿correcto? Porque ahí empieza o ahí termina la zona muerta de la cámara, ahí ya veo la persona completa, pero tengo capacidad de verla con mucho detalle. Entonces, con la misma cámara, con una nueva configuración, digamos, de ángulo, con ese mismo modelo de cámara, pues, me doy cuenta que puedo identificar a una persona con mucho detalle, puesto que tengo una altísima densidad de píxeles superior a los 250, que es lo necesario recomendado para hacer identificación, y la voy a ver con mucho detalle. Entonces, con esa misma cámara puedo casos diferentes, como que a 6 metros podría de repente buenamente hacer reconocimiento cuando la cámara tiene un gran ángulo, con el ángulo muy abierto.
A 12 metros, como en este caso, podría identificar con mucho detalle una persona, a pesar de estar más lejos. ¿Por qué? Porque he cerrado el ángulo de la cámara. Y de repente, si está mucho más lejos, la persona, por ejemplo, a unos 20 metros alejada, tranquilamente podría hacer un reconocimiento con tal vez suficiente detalle e inclusive ver placas de vehículos. Ya está. Y como podemos ver en la parte superior, el ángulo también va variando en el plano horizontal. ¿Listo? Eso sería el repaso. Bueno, no hemos podido, todo lo estamos basando en sí porque no tengo una cámara motorizada para simular un par de ejemplos más y terminar con esta primera parte. Por ejemplo, si le damos un valor personalizado, tengo una cámara X quizá de 5 megapíxeles, por ahí no tengo el modelo. Tendría que averiguar en su hoja técnica tal vez cuál es el tamaño de, digamos, del sensor. En este caso me entrega un único valor que es el más probable. Y puedo variar pues la instalación, por ejemplo, de la cámara, ¿no? Vamos a ponerla quizá más alta porque tal vez sea un almacén. Se entiende que la cámara va a estar más alejada de los objetivos y voy a elegir una cámara de más resolución. Vamos a ponerlo a unos 6 metros de altura. Como es una cámara de alta resolución y con un sensor bastante grande, tiene bastante ángulo, como pueden apreciar. Entonces, me ayuda a reducir la zona muerta. Puede ver personas, por ejemplo, aquí a 20 metros, tranquilamente está viendo una persona, vamos a ver, 2,5 metros es mucho, 1,90 m, tamaño normal de una persona a 20 metros alejada, y tranquilamente puede ver la cámara con un buen ángulo a esa persona a 20 metros alejada, la puede ver completa, y con una zona muerta muy pequeña de solo 1 metro. ¿Okay? Esos son por los valores que tiene esta cámara. Como es un modelo personalizado, es decir, yo no sé si es varifocal o motorizada, pues tengo la posibilidad de variar. De repente tendría que averiguar qué distancia focal tiene mi cámara. Es probable que sea 3,6 milímetros, un ángulo un poquito menor. Entonces, bueno, voy a tener que mover la inclinación de mi cámara para poder distinguir a una persona. Entonces, para un poquito retroceder al caso anterior o comparar con el caso anterior. Aquí tengo una cámara de 5 megapíxeles, intenta ver una persona alejada a 20 metros y la densidad de píxeles es 78. Es decir, solo puedo hacer una observación o detección de la persona. No es en este caso muchísimo mejor que la cámara de 2 megapíxeles para efectos de el ángulo, la instalación y la distancia a la cual está la persona. No es muy útil en este caso pasar de una cámara de 2 a 5 megapíxeles. Lo que quiero que aprecien es eso. A veces intentamos pues suponer, ¿y qué pasaría si pongo una de 2, de 4, de 5? Bueno, sí, mejora, se entiende que más resolución mejora, pero hay que intentar simular el escenario al cual me voy a enfrentar para saber si realmente es útil o es suficientemente útil. Entonces, dejemos a la persona a esos 20 metros de distancia, ¿correcto? Y nuevamente pasemos a una cámara de 2 megapíxeles, ¿correcto? Con lente 3,6 igual. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente, ¿no? Intentando hacer el mismo caso que el anterior, la misma instalación que el caso anterior con la cámara de 5 megapíxeles, sí puedo ver a la persona a 20 metros, pero me doy cuenta que la densidad de píxeles es más baja, 59 versus los 77 que tenía hace un momento. O sea, voy a ver con menos detalle la persona, obviamente porque está a esa distancia y porque he bajado la resolución de la cámara. Pero definitivamente, si tengo una de 5 megapíxeles, no es que vaya a mejorar demasiado para este caso. Es decir, yo la cambio por una de 5 megapíxeles, muevo mi cámara, pero sigo viendo pues no tan bien a la persona, ¿no? Yo tengo 78, he mejorado un poquito, es decir, pasé de detección a observación de la persona, pero no hago reconocimiento, no tengo suficiente detalle. ¿Qué necesito? Tener mucho menos ángulo. Entonces, antes que pensar en una solución, tal vez en menos ángulo. Nuevamente, podría tener la cámara de 2 megapíxeles, podría tener una cámara con mayor distancia focal, tal vez conseguir una de 6 milímetros o conseguir una varifocal que me permita subir mucho más y enfocar a donde quiero para ver con mucho detalle a la persona. En el caso de la cámara de 5 megapíxeles, pues sí, definitivamente si es motorizada, voy a ver aún con muchísimo más detalle a la persona, pero el ángulo va a estar relativamente cerrado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo sería el caso ideal de aprovechar mi cámara de 5 megapíxeles?
si estoy viendo que la de 2 megapíxeles podría ser suficiente, pero ¿cuál es la desventaja? Nuevamente, veámoslo. La desventaja de usar una cámara de 2 megapíxeles con ángulo cerrado y que tenga tanto detalle para identificar a la persona está muy bueno, pero tiene una zona muerta muy grande, que no es lo ideal. En muchos casos queremos con una cámara ver de lejos y de cerca. Entonces, ahí entra el ejemplo de la cámara de 5 megapíxeles motorizada, donde sí, veo que a esa distancia pues es casi lo mismo, puedo ver con mucho detalle a la persona, pero definitivamente la voy a ver un poco mejor. ¿Qué debería hacer yo? Abrir el ángulo de mi cámara, es decir, no aplicar pues el lente, pero no con tanta, no cerrando tanto el ángulo para poder concentrar mejor los píxeles, pero solo en lo que sea necesario. Entonces, hasta ahí, como me doy cuenta, vamos a un poquito más por aquí. Muy bien, nos damos cuenta, por ejemplo, que ahí, en esa posición, colocando el lente a 5 milímetros, ¿correcto? Perdón, colocando el lente a 12 milímetros, voy a poder, por ejemplo, ver con mucho detalle a la persona, hacer una identificación, porque tengo más de 250 píxeles, la persona está a 20 metros y la voy a ver completa, sin embargo, la zona muerta se ha reducido, es decir, voy a poder ver un campo, un panorama más grande. La persona está a 10, a 15 metros y aún así puedo verla siempre bastante bien, ¿correcto? De eso se trata, que en toda esa zona la persona pueda ser vista con bastante o con suficiente detalle. Mientras que si mi cámara estuviera con un ángulo mucho más abierto, pues obviamente el campo visual se incrementa, la zona muerta se reduce, pero el detalle para ver a la persona varía. Solamente cuando está cerca la veo bien. A partir de los, a partir de los 10 metros hacia atrás, ¿no? A 11, 12, 13 metros ya se va perdiendo calidad y a los 20 metros donde tenía la persona, ya estoy próximo a dejar de hacer un reconocimiento y pasar a estar una identificación simplemente, ¿correcto? Perdón, una observación simplemente. ¿Ok? Bien. Espero haberme dejado entender con esta parte. También solo quería mostrarles como complemento que otra herramienta que les puede ser de utilidad para simulaciones como estas, de campo visual, ángulo y saber elegir bien la cámara, sería, vamos a ver, lo tengo por aquí, es el Project Design Tool. Bueno, evidentemente no lo tenía descargado en esta versión, ya lo estoy haciendo, y el Project Design Tool me permite hacer simulaciones parecidas, pero en un ámbito un poco 3D, es decir, de alguna manera podemos tener una mejor noción de que si la persona se va a poder ver completa o no, y con nitidez o no, en ese escenario que estoy simulando. Ok, vamos a abrir el software, esperamos unos segundos. Bien, demora un poquito, pero ya lo tenemos aquí abierto. Esta es otra herramienta del Config Tool que nos permite hacer un poco la simulación. Hicimos una charla también hace unos días, hace unas semanas, sobre las herramientas que tiene DAWA. Brevemente, solo para mencionarles, nosotros tenemos que pues, podemos insertar una imagen, aunque no es condicional, una imagen que nos dé un plano de referencia de sobre qué área vamos a trabajar. ¿Correcto? Podríamos trabajar sin ella también. Añadir una métrica que sería, en mi dibujo, esta distancia, ¿qué va a representar? De repente representa 10 metros, 20 metros, bueno, en este caso está en pies, pero podemos corregirla. Aquí en la configuración, cambiamos la unidad de imperial a métrico, que sería metros, ya está. Luego podemos insertar un modelo de cámara o características de una cámara. Tenemos aquí la opción de insertar un modelo de DAWA, en este caso.
puede ser modelo térmico, ya que la vista térmica se presenta de forma diferente, y también de forma personalizada, ingresar datos para alguna cámara determinada. Vamos a elegir un modelo, por ejemplo, esta cámara de 5 megapíxeles, ¿correcto? Y lo que me brinda es una vista superior del campo visual, distintos colores o regiones que son las regiones de detección, observación, reconocimiento, identificación. Es decir, con esta cámara, en esta zona cercana puedo identificar, con la que sigue puedo reconocer, observar, detectar, ¿correcto? Y en la parte inferior tenemos, según una inclinación de cámara, también un campo visual vertical. La diferencia con la herramienta anterior es que cuando yo ingrese desde esta parte personas o vehículos para simularlas, yo las puedo ubicar, por ejemplo, por aquí, me voy a dar cuenta en la parte inferior izquierda una simulación en 3D. Entonces, la persona cuanto más alejada está, va a ser menos observable. También tengo data en la parte inferior de a qué distancia está la persona, ¿correcto? En este caso a 20 metros aprox. ¿Cuántos píxeles por metro tengo o densidad de píxeles? Perdón, ¿cuántos píxeles está dedicándose a esa persona? Es decir, esta persona ahí, esa porción de toda la imagen solo tiene 40 píxeles. Y bueno, obviamente tendría que saber esta cámara cuántos píxeles tiene. Bueno, es una cámara de 5 megapíxeles, tiene 5 millones de píxeles. En esta pequeña región solo hay 40. La densidad de píxeles puede ser muy baja, entonces puede ser insuficiente para poder distinguir a la persona con detalle, ¿correcto? Y con esto yo puedo trabajar sobre mi simulación de a qué distancia voy a poder identificar mejor a la persona. En el plano horizontal también voy a ver que a partir de cierta distancia ya aparece en el campo visual. Cuando la persona está muy cerca, tal vez pueda identificarla, pero me doy cuenta que por más que intento acercarla, no se aprecia tan bien a la persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí ya salió del campo visual de la cámara, está dentro de la zona muerta, la cámara necesitaría inclinarla más. En ese caso tendría que ir aquí a los parámetros de cámara y jugar un poco con la inclinación. Esta es la horizontal y esta es la vertical. Entonces podemos inclinar y la persona ya va a aparecer. Obviamente, mientras más inclinada esté la cámara, la parte de profundidad se va reduciendo porque la cámara mira hacia el piso. ¿Correcto? Tenemos aquí también la vista horizontal. Podemos rotar la cámara que vea más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Y también variar los parámetros de instalación de la cámara. Es decir, bajar la cámara significa que la persona se va a ver un poco más grande, ¿correcto? A unos 3 metros de altura, por ejemplo, y también variar la distancia focal de la cámara, si en este caso es una varifocal motorizada, ¿correcto? Entonces, subiendo la distancia focal, el ángulo se reduce, pero también, recuerden que el campo visual. Y lo contrario también. Entonces, con eso también puedo hacer simulaciones y jugar, pero la ventaja es que puedo ingresar más personas y también vehículos que me permitan tener una noción de qué tanto detalle voy a poder apreciar. ¿Okay? Podemos jugar con toda esta información y tener una idea real de que también podría ver a la persona. Por ejemplo, la cámara instalada a unos 2 metros de altura, con una cierta inclinación, las personas se verían bastante de cerca, ¿correcto? Con una densidad de píxeles bastante alta. Recuerden que en este caso es una simulación 3D, no es una imagen real que me va a mostrar realmente los detalles del rostro, pero sí me entrega información de los píxeles por metro que tengo. En ese sentido, me doy cuenta aquí que las personas o vehículos tienen cierta cantidad de píxeles por metro que son valores muy altos. Recuerden que trabajamos con 20 o 25, 120 o 125 y 250 para identificación. Entonces, 250, aquí tengo 1500, perdón, 1050 píxeles es mucho más de lo necesario para ver con suficiente detalle. Okay, bien, esta herramienta ustedes la pueden seguir manipulando. Nosotros vamos a pasar a la siguiente parte. En el cálculo de resolución, ¿sí? Si es que no hay preguntas de esa primera parte, básicamente hablábamos de que tenemos distintos formatos, de preferencia usar los que son más panorámicos o horizontales. Generalmente esto se encuentra más en cámaras de 2, 4 y 8 megapíxeles, más que en las impares que son de 3 y de 5. Esto nos permite distribuir mejor el plano horizontal, que es lo que la mayoría quiere. La densidad de píxeles también la habíamos mencionado.
los números que por ahí ustedes pueden considerar como referencia. Y lo que vamos a hacer es volcar esto a nuestra configuración, ¿correcto? Necesitamos tener una idea de qué vamos a tener. Ahora, lo más importante en estas partes de cálculos es considerar que básicamente toda esta primera parte de densidad de píxeles y de ángulos o lentes, todo depende de la cámara, básicamente. Es decir, una mejor cámara me permite ver más detalles y tiene más resolución. Si es varifocal, me permite variar el ángulo, por lo tanto, cerrar o abrir la vista y variar la densidad de píxeles, o sea, ver más o menos detalle. Todo eso depende de la cámara. Finalmente, y como siempre recalco, esto no afecta al grabador directamente. El grabador lo que le importa es el tamaño de imagen que voy a enviar. Entonces, si bien es cierto, yo puedo mejorar la densidad de píxeles y ver más detalle poniendo una cámara de más resolución, muchas veces eso no es viable porque tengo un grabador que ya no soporta la resolución. O de repente porque sé que eso me va a llenar más el disco. Entonces, recuerden que hay otras formas de solucionarlo. En este caso hemos visto, y los tenemos aquí en pantalla, incrementar la resolución es una, no siempre es viable, pero puedo acercar la cámara obviamente al objetivo, aunque físicamente no siempre es lo ideal o correcto. Podría hacerlo con la distancia focal, es decir, tener una cámara que pueda cerrar o abrir el ángulo para que intente ver más detalle. ¿Okay? Esto no varía la resolución de la cámara, y ahí es donde viene la conexión entre todo lo que hemos hablado previamente de ángulos, resoluciones y densidad de píxeles con el grabador. La única relación entre cámara y grabador es la resolución. Por lo tanto, si no varío la resolución, el grabador no se afecta, va a ser lo mismo. Que yo tenga una cámara motorizada y que pueda hacer zoom y que pueda ver de cerca y tenga más densidad de píxeles, eso no significa que le va a enviar más píxeles al grabador, significa que va a enviar la misma imagen, el mismo tamaño de imagen, pero cada rostro, cada persona va a ocupar un área más grande de la imagen. Como lo apreciamos de más cerca, se ve más grande el rostro, por lo tanto tiene más participación dentro de la escena y por lo tanto tiene más píxeles dedicados o más densidad de píxeles. ¿Ok? Pero la imagen total sigue siendo de 2 megapíxeles o de 5 megapíxeles o de la resolución que yo tenga. ¿Okay? Entonces, de eso debemos jugar. Sin olvidarnos esa consigna. La cámara solo envía al grabador resolución. Al grabador solo le importa la resolución de la cámara. Si tu cámara tiene más o menos distancia focal, si está entregando los rostros con más o menos densidad de píxeles, si tu cámara ve de noche a color porque es Starlight, si tu cámara es una PTZ o si tu cámara es una cámara de alta gama con antineblina, o lo que fuese, cualquiera de esas funciones no le importan al DVR porque el DVR solo recibe resolución o tamaño de imagen. ¿Okay? Entonces, esta segunda parte solo la hemos repasado porque ya hemos visto un poco de cálculos de densidad y de resolución, sin sin olvidarnos, perdón, de que si bien es cierto podemos hacer todos estos cálculos de consumo, todo va a depender de lo que le envía el grabador para efectos de modificar el grabador o de configurar el grabador. Más allá, no importa. Es decir, hago cálculos para elegir la cámara, para saber si se ve, para saber el ángulo que me va a brindar, para saber la densidad de píxeles y ver si voy a poder detectar objetos o no, las calculadoras, usar la hoja técnica, pero para efectos del grabador solo me importa, repito, solo la resolución. Entonces ahora sí, pasemos al grabador. En el grabador voy a considerar pues el procesamiento, el ancho de banda, cálculos de disco duro y almacenamiento. Entonces lo que voy a hacer es mostrar en pantalla, correcto, la interfaz de mi DVR. Tengo un DVR ya conectado, bueno, como no puedo mostrar la interfaz directamente, lo estoy haciendo a través de la red. Ustedes pueden apreciar que tenemos pues el menú ahora muy parecido a la interfaz XBR 4.0 que ofrecen ya los grabadores. Y pues tenemos el menú de configuración que en lugar de estar en la parte inferior como un DVR, está por aquí arriba en la parte de administración. Bueno, parece que he estado fuera de línea mucho tiempo. Voy a volver a conectarme, a loguearme. Y en este caso nos vamos a la parte de cámara. La configuración de cámara es la que guarda prácticamente todo lo que hemos hablado en la sesión anterior. Y ahí la cámara ya me está apreciando. Con respecto a cálculos básicamente de anchos de banda,
y procesamiento, ¿verdad? Como indicaba el título. Entonces, volviendo por aquí, hablábamos que el procesamiento es la carga que tiene el grabador, el ancho de banda es básicamente la carga que va a transmitir por la red, pero para efectos de cálculo, para efectos prácticos, podríamos decir que es lo mismo. Si yo configuro para que la cámara ocupe, no sé, 20 megabits de ancho de banda, pues 20 megabits de procesamiento se va a robar el DVR. En la práctica o en la realidad no es tan exacto de esa manera, pero para efectos de cálculo es bastante sencillo y práctico pensar de esa manera. ¿Ok? Entonces, el tema de cuánto ancho de banda, hablábamos de que va a depender pues de hacer cálculos y sumas. Entonces, este diagrama, que parece muy básico y muy elemental, yo sugiero siempre hacerlo. Es decir, en un papel tal vez, mis cámaras, dibujar mi DVR, o bueno, poner un diagrama, un icono al menos, y simular mis conexiones para tener una noción de cuánto ancho de banda va a correr por cada cable, va a pasar por cada equipo. ¿Correcto? Todo parte de las cámaras. Entonces, primero debo saber cómo voy a configurar mis cámaras, que es lo que vamos a hacer en este momento. Pero lo que sigue es identificar cómo va a ir cada cámara conectada para saber cuánto ancho de banda va a pasar por cada cable, cuánto va a procesar ese switch, cuánto va a pasar hacia la computadora o hacia el DVR. ¿Correcto? Bien, entonces vayamos allá a la configuración. La primera parte pues es de imagen, no es de cálculo. La que nos importa es la que dice codificar, la codificación. Aquí está lo importante. Bien, entonces, hablábamos de considerar justamente la configuración. Que es lo que tenemos ahora. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo en el canal 1, ¿correcto? Una cámara, pues solamente HD, por eso es el valor máximo que tengo, es la cámara que tengo. Si yo necesitaría, si según mis cálculos esa cámara, ese modelo que tengo, no me da el ángulo, no me da la resolución necesaria, pues tendría que intentar elegir, habiendo hecho los cálculos previos, usando la simuladora de hace un momento. Pero lo que sí me doy cuenta que no voy a poder tal vez es aumentar la resolución, porque esta cámara no lo permite. Tal vez el grabador soporte Full HD, pero la cámara es HD y no tengo otra. Por lo tanto, no habría forma de mejorar la resolución. Lo que sí puedo variar son los cuadros por segundo, ¿correcto? También puedo variar la tasa de bit. Entonces, lo importante aquí es saber ahorrar el máximo consumo para ahorrar procesamiento. Entonces, mi grabador tiene una compresión H265. Yo debo elegir la mejor que pueda. Es más, tal vez mi grabador tenga H265 Plus. Sí lo tiene, pero no lo puedo apreciar aquí porque aquí solo aparecen los valores 264 o 265. ¿Cómo hago para que se convierta en H265 Plus? Pues simplemente busco donde dice Smart Codec y veo que está apagado y lo voy a encender. En ese momento esto se convierte en H265 Plus. ¿Ok? Y eso significa que el consumo de procesamiento y de discos se va a reducir en gran medida. ¿Correcto? Esto en nuestra presentación, pues, de la sesión anterior, lo pusimos en la parte de cálculos, ¿correcto? Aquí en cálculos hablábamos un poco de ciertos valores promedio que se pueden seleccionar. Por ejemplo, tenemos para una cámara HD en H264 a 30 cuadros, la tasa de bit es 1024, es el consumo que me va a dar. Pero yo veo aquí que tengo cámara HD, tengo los 30 cuadros y tengo la tasa de bit 1024, pero no está en H264, sino en H265. Es más, he encendido el Smart Codec, está en H265 Plus. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues simplemente que estos 1024 que he configurado no van a ser reales, se van a reducir mucho más. Recuerden que, según el ejemplo, este valor recomendado de tasa de bit de 1024 es básicamente una compresión H264, pero con mayor compresión H265, esa tasa de bit se va a ver afectada, se va a ver reducida. No necesito afectarla manualmente, en la práctica se va a reducir. También es importante considerar que en esta configuración de DVRs o de cámaras IP, inclusive,
el tipo de tasa de bit que puede ser constante o variable se va a ver afectado. Entonces, yo suelo simular a veces un ejemplo o intentar hacer dinámica la explicación. Bien, tenemos la imagen en pantalla, ¿correcto? Y lo que normalmente hago es explicarlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar por aquí un par de objetos. Entonces, el que yo configure mi cámara a una determinada tasa de bit significa que esa tasa de bit es la que va a consumir en procesamiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para lo que estábamos haciendo, tengo el nivel de 0 kilobits hasta miles y miles de kilobits o megabits. Entonces, de repente configuré mi cámara a 1024 kilobits. Si yo configuro una tasa de bit constante, significa que se va a mantener cerca a los 1024 kilobits. No va a ser exactamente constante, sino va a variar, pero en muy baja cantidad, ¿correcto? Esto depende del flujo de video. Recuerden que si hay más movimiento, se consume un poquito más o un poquito menos. Pero se va a mantener casi constante. A eso se refiere tasa de bit constante. Pero ¿qué pasa si yo configuro mi cámara en variable? Lo que va a pasar es que por momentos va a consumir pocos megas tal vez o pocos kilobits, de repente 100 kilobits, y por otros momentos va a subir mucho y de repente me va a ocupar tal vez, no sé, 2000, 3000, 4000 kilobits. Entonces no voy a tener control. Significa que en la red yo no voy a saber si a veces ocupa poquito o mucho ancho de banda. ¿Y qué tal si lo estoy viendo a través de la red? Y de repente la red está saturada. Cuando no haya movimiento en la cámara y ocupe poco espacio, de repente sí me llega el video. Pero cuando hay mucho movimiento y ocupa mucho espacio en la red, mucho ancho de banda, entonces me llega el video porque está saturada la red y el ancho de banda no está disponible. Y veo pantalla negra, veo robotizado, se cuelga. De eso se trata. Entonces se sugiere trabajar en modo constante, ¿correcto? Esa es la sugerencia. ¿Y qué pasa si configuras en modo variable? Bueno, perdón, ya explicamos qué pasa si configuras en modo variable. ¿Qué pasa si activas el Smart Codec, como lo teníamos hace un momento? Bueno, aquí me doy cuenta que al activar el Smart Codec, esta tasa de bits se convierte en variable, ¿correcto? Esta tasa de bits se convierte en variable y no tengo forma de cambiarlo, se queda bloqueada. Entonces, me va a obligar a trabajar de forma variable y voy a perder el control. Así es, voy a perder el control. Pero, ¿qué más va a pasar? Lo siguiente. Más o menos a esta altura era 1 megabit, ¿verdad? 1024 kilobits. Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. El consumo real, como les dije hace un momento, no necesitas reconfigurar. Lo puedes dejar en 1 kilobit, pero el consumo real no va a ser 1 kilobit. El consumo real va a ser 500, 200, 100, o sea, va a variar en valores pequeños, menores a ese kilobit configurado. ¿Se convierte en tasa de bit variable? Sí, es decir, que a veces va a consumir menos y a veces más, va a variar, pero va a variar en valores pequeños, menores a este kilobit que habías configurado. Por lo tanto, ya no importa que estés trabajando en modo variable, puesto que la compresión, la supercompresión, lo que permite es que consumas mucho menos recursos, mucho menos kilobit. Por lo tanto, no importa si a veces consumes 50 kilobit y otras veces consumes 500 kilobit. Siempre vas a consumir menos de lo que normalmente lo hacías. Por lo tanto, el ancho de banda requerido va a ser siempre menor y no te va a afectar. No importa que a veces suba o baje. Tampoco va a afectar la grabación, puesto que más data significa más almacenamiento, pero no va a afectar porque siempre va a ser menor al que hemos estado usando en una compresión estándar. ¿Okay? De eso se trata entonces. De esta manera nosotros ajustamos u obtenemos el valor adecuado, ¿correcto? Ahora, recuerden que hay una relación también entre ellos que es a menor tasa de bit voy a consumir menos recursos, por lo tanto a menor cuadros por segundo voy a consumir menores recursos, por lo tanto puedo colocarle menor tasa de bit. Y es proporcional. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si es que
resolución HD y tasa de bit de 30 cuadros, yo configuraba a 1024, ¿qué pasa si reduzco a la mitad? Por ejemplo, a la mitad los cuadros por segundo. En ese sentido, yo podría reducir también a la mitad la tasa de bit, de 1024 a 512, sin afectar la calidad de video. ¿Correcto? Es como construir una casa de la mitad de tamaño. Bueno, compro la mitad de cemento, pero no se afecta la calidad de mi casa. Simplemente he comprado menos cemento porque voy a construir menos pisos de repente en mi casa. De eso se trata. Si yo de repente bajo de 30 a 20, estoy reduciendo más o menos en la tercera parte. Entonces bajaré de 1 megabit a más o menos, bajaré la tercera parte de 1 megabit, que son más o menos unos 600 o 700 kilobits. De esa manera juego proporcionalmente y no se afecta la calidad. Sería innecesario ponerle un valor tan alto cuando estoy consumiendo menos imágenes por segundo y no necesito tanta tasa de bit. ¿Okay? De eso se trata esto. Y viceversa, por supuesto. Si necesito subir los cuadros por segundo, deberé subir a un valor adecuado a la tasa de bit. Sin olvidarnos que según pues lo que teníamos por aquí en nuestra presentación anterior, tenemos algunos otros ejemplos. Sin olvidarnos que tanto procesamiento de ancho de banda como disco duro se ven afectados con esta configuración. ¿Cómo así? Cuando yo reduzco, por ejemplo, los cuadros por segundo, lo que estoy haciendo es guardar menos imágenes en el disco, por lo tanto estoy ahorrando almacenamiento, ¿correcto? Voy a ocupar menos espacio. Es una forma de ahorrar. También puedo mejorar la compresión. Bueno, si ya tengo H265 y tengo el Smart Codec activo, ya no hay mejor que eso, es H265 Plus. La única forma sería reducir los cuadros por segundo. ¿Ok? Ahora, dijimos que si voy a bajar los cuadros por segundo, lo correcto sería bajar la tasa de bit para que consuma menos recursos, no desperdicie recursos. ¿Y qué pasa con esos recursos de tasa de bit? Esto significa ancho de banda y procesamiento. Significa que mi DVR va a consumir menos megas en su configuración y va a consumir, por ejemplo, menos megas en la red cuando lo quiera visualizar. ¿Ok? Ya está. Bueno, el resto de ExtraStream creo que ustedes lo conocen, saben que es una configuración de menor calidad para intentar ver por internet, pero hoy por hoy ya es posible ver la alta calidad por internet por la supercompresión. De tal manera que este mega real en la práctica no es el que voy a consumir, como dijimos hace un momento, menos que eso por la supercompresión. Posiblemente medio mega, un cuarto de mega. Es decir, se va a parecer mucho a lo que ocupa el ExtraStream. Por lo tanto, no va a ser necesario visualizar en baja calidad. Ya está. Entonces, esto es toda la configuración importante en el DVR y el resto es las consideraciones. Entonces, recapitulando la presentación que teníamos, el ancho de banda y el procesamiento es la carga que tiene en el DVR y debo realizar pues esto de aquí, ¿correcto? Pero para hacer esto, ¿cuál es la primera parte? Lo primero que tengo que tener es la cantidad de megas, ¿correcto? Que va a consumir mi cámara. ¿Y esto dónde lo encuentro? ¿Cómo sé cuántos megas va a consumir mi cámara? Volvemos. Aquí lo tenemos, ¿correcto? Aquí. Yo uso una lógica para configurar mi cámara y digo más megas, más tasa de bit, más cuadros por segundo, más tasa de bit, menos cuadros por segundo, menos tasa de bit. Necesito bajar los cuadros por segundo porque quiero ahorrar disco duro. Bueno, lo puedo bajar, pero también debería bajar la tasa de bit. Otro ejemplo, necesito bajar la tasa de bit porque necesito ocupar menos megas en la red porque no veo por internet. Bueno, puedo bajarlo, pero si voy a bajar la tasa de bit, tengo que bajar los cuadros por segundo. O también la resolución, pero no es ideal mover la resolución, solo los cuadros por segundo. La resolución es ideal ponerla la más alta posible porque esa es la razón de haberme comprado una cámara en Full HD o en 4 megapíxeles o lo que fuese. Entonces, con toda esa lógica, yo ya determiné qué cámara voy a comprar, cómo la voy a configurar y ya tengo aquí mi valor. Ya sé que la voy a configurar a 1 megabit. Entonces, en mi diagrama, esta cámara consume
1 megabit. La otra cámara también tendría que evaluarla. Si es una cámara de 1 megapíxel con la misma configuración, tal vez sea el mismo procesamiento o ancho de banda. Si tengo una cámara que físicamente se ve diferente, como en este caso tengo una mini domo y tengo una cámara Wi-Fi, no importa. No importa si una es análoga y la otra es IP. Lo importante es cómo las voy a configurar. Si sé cómo las voy a configurar y sé cuántos megas me van a ocupar, entonces esos megas voy a dibujar en mi diagrama para saber que por este cable va a pasar 1 megabit de ancho de banda, ¿correcto? Por la otra cámara también 1 megabit. Este switch va a procesar 2 megabit. Entonces es más que suficiente porque es un switch de 100 megabit, ¿correcto? De repente por ahí voy a verlo en la computadora. Entonces esos 2 megabit van a pasar por este cable y van a verse en esta computadora. 2 megabit pues no es nada para un cable categoría 5E que soporta 100 megabit. Esta computadora tiene una tarjeta de red estándar de 100 megabit. Los 2 megabit se van a ver con facilidad. Y mi software voy a tener pues una memoria RAM para procesar eso. De repente lo voy a ver en el DVR, lo mismo, tendré que evaluar cuántos megabits después de haber sumado y de haber hecho mis cálculos para saber cuánto va a procesar ese NVR. Es decir, ¿ese NVR puede recibir esos 2 megabits de procesamiento? Bueno, tendré que haber hecho análisis o haberme informado sobre el procesamiento de ese grabador. Pero ¿cuál es el dato primario? Es saber cuántos megas me va a ocupar o va a consumir cada cámara para hacer el análisis que estamos viendo, ya sea de procesamiento del grabador o de procesamiento en la red o consumo de ancho de banda en la red. Entonces, todo parte de cómo voy a configurar. Repito, siempre nos preguntan, ¿cuántas cámaras me puede soportar? ¿Lo puedo ver en esta computadora? ¿En cuántas computadoras lo puedo ver? No existe una respuesta exacta para eso, porque cada caso particular es un dibujo como el que tienen en pantalla, donde tengo que diagramar, donde tengo que poner los valores, donde tengo que tener una idea de cómo voy a configurar, y de repente calculo y veo que no va a pasar. De repente tengo 100 cámaras y me ocupan 200 megas y no va a pasar por mi cable y no puedo cambiar el cable, entonces voy a tener que hacer ajustes en mi configuración. Todo eso va de la mano. ¿Ok? Y en el caso de procesamiento también vimos la sesión anterior, ¿correcto? Temas de cálculo donde considero el procesamiento de entrada y los consumos en ancho de banda, perdón, en grabación, en pantalla y en la transmisión a través de la red. Para ello, pues pusimos un ejemplo, ¿correcto? Viendo la data del grabador, sabiendo cuántos megas tiene o soporte de procesamiento, cuánto puede dedicar a la grabación, y hicimos un ejercicio, pues, con una determinada configuración. Aquí en esta parte del ejercicio, nosotros dijimos, ya he verificado en la hoja técnica que este modelo de grabador 4216 puede procesar 200 megas. Pero ¿cómo sé cuánto realmente voy a consumir? Bueno, lo primero es, depende de una configuración. ¿Y dónde está eso? Volvemos, en mi grabador. Ahí es donde yo sé cómo estoy configurando. Si no he configurado, al menos debo entrar a mirar qué valor tiene, porque ese valor que ha cogido es el valor que va a consumir en procesamiento y en ancho de banda. ¿Correcto? Entonces, según este ejemplo, yo tengo una cámara ocupando 1 mega. Podría tener más cámaras y podría tener más megapíxeles o cámaras diferentes consumiendo diferentes tasas de bit de 1 mega, 2 megabits, 3 megabits, 5 megabits, no lo sé, según cómo el DVR coja un valor automáticamente o los ajustes que yo haga, según lo que hemos hablado, ¿no? Según la necesidad de bajar o subir cuadros por segundo, puedo bajar o subir la tasa de bit y me va a entregar un valor que es el que debo contabilizar aquí. Entonces, según mi ejemplo, lo que he hecho yo es el mainstream de una cámara de 2 megapíxeles a 30 cuadros ocupando 4 megas. Bueno, en mi caso yo no tengo la cámara de 2 megapíxeles, pero vamos a simular lo demás. 30 cuadros por segundo y una configuración de 4 megabits. Y el extra stream, según mi ejemplo, está en D1, 10 cuadros por segundo y 256 kilobits. Entonces, eso es lo que colocaré. Resolución de 1, 10 cuadros por segundo y una tasa de 256 kilobits. Es decir, lo que configuro tiene que ser considerado en mi simulación, en mis cálculos. Si esto yo lo coloco en una calculadora para ver disco duro, ancho de banda o algo por el estilo, es porque esta información de configuración está en mi configuración. O viceversa. Si es que estoy haciendo cálculos previos antes de tener el DVR, pues primero voy a hacer mis cálculos, mi suma,
Y esta configuración que estoy suponiendo o estoy simulando es la configuración que debería poner cuando tenga mi DVR o NVR. Debo colocar esa data para que se comporte según lo que he calculado o según lo que he simulado. ¿Ok? Espero ser claro en eso, dejarme entender en esa parte, para evitar esas consultas sobre información que normalmente nosotros o el que le esté brindando un soporte lo tiene. Le puede dar nociones, ideas, le puede decir, bueno, en una configuración estándar es tal, pero eso puede variar mucho. Por eso es que es importante que ustedes trabajen sus números, hagan sus cálculos. No es algo que tome demasiado tiempo, las calculadoras son muy amigables. La mayoría puede hacer proyectos con cámaras que son de la misma resolución. Es muy probable que ustedes tengan un proyecto de 8 cámaras y todas sean HD o todas sean Full HD. No importa si te compras domos y tubos o PTZs, todas son de la misma resolución y para efectos de cálculo es lo mismo. Para configuración de esta codificación que tienes en pantalla es lo mismo y para tus cálculos vas a tener que hacer lo mismo. Entonces, en este ejemplo, pues sumábamos 10 cámaras que indica el ejercicio a 4 megabits, que es lo que va a grabar. El mainstream dice que cada cámara me va a ocupar 4 megas, entonces 40 megas son las 10 cámaras que se va a consumir en procesamiento. Luego en pantalla, bueno, lo mismo, si veo 4 cámaras, a 4 megas cada uno. Si veo, perdón, una cámara o 4 cámaras, 4 megas consume cada uno. Si veo más de 4 cámaras, la pantalla ya me muestra substring, por lo tanto haré el cálculo con el valor de substring, 256 kilobits. El consumo será otro. Y lo de la red, bueno, va a depender que vea el usuario, tanto del celular como del software, va a verlo a través de, puede ver seleccionando el mainstream o el extrastream. Entonces veamos un poquito de esto también. ¿Qué pasa si yo tengo pues ¿qué pasa si yo tengo aquí un operador que ya, bueno, ya el DVR está configurado y está viendo en pantalla? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí yo estoy viendo en pantalla mi cámara supuestamente, según el ejercicio Full HD, a 30 cuadros y con una configuración de tasa de bit de 4 megas, ¿correcto? Entonces, si eso tengo, eso es lo máximo que va a consumir, 4 megas. Por lo tanto, cuando un usuario esté haciendo lo que yo, viendo una cámara en pantalla, está consumiendo los 4 megas, siempre y cuando esté viendo mainstream. Si ve el substream, eso va a cambiar, ¿correcto? El substream, según mi configuración, solo ocupa un cuarto de mega, ¿correcto? 256 kilobits, entonces eso será lo que consume. Entonces, va a depender de quién ve, cuántos ven y qué están viendo. De repente estoy viendo más de una cámara, de repente estoy viendo, vamos aquí a seleccionar qué es lo que quiero ver. Bueno, esta es la interfaz del DVR en realidad. Tenemos aquí en traducción, ¿no? Stream principal o stream sub. Entonces, si lo cambio, vemos que la calidad de imagen baja y el consumo de kilobits también va a bajar, va a ser diferente, ¿correcto? Eso va a depender justamente de mi configuración. Si tengo muchos usuarios viendo, perdón, tengo un usuario viendo más cámaras, bueno, tendré que sumar cuánto está ocupando cada uno. Si está viendo este canal en substream, consideraré ese consumo. Si está viendo el otro canal en mainstream, ese consumo tendré en cuenta. ¿Correcto? Esto, según nuestro ejemplo, simplemente son las 10 cámaras en mainstream o tal vez las 10 cámaras en substream. Consideraré lo que ocupa el mainstream, según mi configuración era 4 megas, o el substream 256 kilobits, pero igual tengo que hacer los cálculos, ¿no? Y bueno, teníamos una conclusión de considerando la grabación, considerando una vista en pantalla de todos los canales y considerando pues 2 personas viendo en la computadora todos los canales, las 10 cámaras de este ejemplo, en mainstream, pues me ocupaban 40 más 2.5 más 40 más 40, lo que está resaltado en pantalla, subrayado, que me daban 122 megabits. Por lo tanto, me doy cuenta que mi DVR, que puede procesar, según veo acá abajo, 200 megabits, que ya verifiqué en hoja técnica, es factible. Es factible grabar esas 10 cámaras en alta resolución, ver en pantalla las 16 cámaras y que encima 2 personas puedan ver en su computadora las 10 cámaras de este ejemplo en alta resolución y consume un procesamiento de 122 megabits, ¿correcto? Que el DVR tiene capacidad de procesar porque procesa hasta 200 megabits, ¿correcto? Ahora decíamos que
la tasa de bit es procesamiento y es ancho de banda. Sí, pero hay que también saber desglosar. El procesamiento total del DVR posible es 200 en este caso. Y todo lo que se ha consumido en total es 122 megas. O sea, en procesamiento el DVR está ok. Pero no es que en la red, o sea, no es que el ancho de banda total sea 122, porque el ancho de banda para este ejercicio solamente es el que está a la derecha, el que sale hacia la red. El resto es parte del procesamiento consumido por el grabador, pero no es lo que sale por la red, es lo que consume para grabar y lo que consume para mostrar en pantalla. Ahí no hay red. ¿Qué estoy sacando por la red? Solamente lo que tengamos aquí. Para mi ejemplo, como indica acá, serían dos operadores visualizando las 10 cámaras en mainstream, que sería lo que tenemos aquí subrayado en la parte superior. Son las 10 cámaras, en mainstream son 40 megas. En dos operadores son 80 megas, es decir, que por esta transmisión de red están saliendo 80 megas. Eso es ancho de banda. Cuando digo que la tasa de bits significa o representa ancho de banda y representa procesamiento, es porque, como ven aquí, lo voy a considerar siempre en base a esa tasa de bits. Siempre voy a hacer mis cálculos y consideraciones tanto de ancho de banda como de procesamiento. El procesamiento sería todo lo que trabaje el DVR y el ancho de banda sería solamente lo que sale por la red, que en este caso sería, si lo van a ver dos operadores y cada uno consume 40 megas, porque son 10 cámaras a 4 megas cada uno, son 40 megabits por cada operador o por cada computadora. Dos computadoras son 80 megabits. Eso es lo que sale por la red. Y como mi DVR tiene un puerto de red estándar que soporta 100 megabits, mi cable categoría 5E, mi switch y mi computadora, todos pueden soportar hasta 100 megas porque es red local, entonces tranquilamente esos 80 megas pueden trabajar sin ningún problema. ¿Okay? Espero dejarme entender. Simplemente para complementar este ejemplo que habíamos hecho en la sesión anterior, había que considerar que todo parte de mi configuración de cada uno de los canales, considerando todos los canales, esto es lo que aplico aquí. En el DVR es donde me doy cuenta la necesidad de modificar por tal o cual razón, por ahorrar disco duro, por ahorrar ancho de banda, aplico los ajustes, tal vez porque el DVR lo soporta o porque la cámara sí soporta. Todos esos parámetros, todos esos conceptos convergen aquí, todo lo que he aprendido para hacer las modificaciones y saber qué es posible, qué no es posible, qué es necesario para este proyecto específico y qué no es necesario modificar. Y finalmente qué voy a afectar y qué no voy a afectar. Es decir, qué puedo mejorar y qué va a empeorar con estas modificaciones. Eso es lo que debemos tener siempre en claro. Es decir, y por supuesto, si soy un operador que va a visualizar, por supuesto también considero cuántas personas van a ver, qué resolución van a ver, si van a ver todas las cámaras a la vez. Yo puedo tener aquí en mi menú de la parte izquierda, pues, en mi Smart PCS o en mi software 50 cámaras, pero de repente solamente estoy viendo dos cámaras a la vez. Entonces, ese es el ancho de banda consumido de las dos cámaras. Las demás no se están viendo, por lo tanto, no se está transmitiendo ese ancho de banda por la red hasta que yo llame a esas cámaras. ¿Ok? Bien, espero haber sido claro con esta última parte. Vamos a complementar finalmente aquí la parte del disco duro de almacenamiento. Igual indica, depende de la codificación, puede haber una configuración estándar o la que yo modifique, es decir, nuevamente dependemos de esa configuración de la sección de codificar. Habiendo algunos parámetros, pues por defecto tal vez. Este es un ejemplo. También tenemos aquí otro ejemplo para H265, es decir, con una mejor compresión. Los megas o gigas ocupados van a ser menores y para eso me agencio también de las calculadoras. Tenemos la calculadora de DAWA. Entonces, para nuestro ejemplo, ¿correcto? Para nuestro ejemplo, el ejemplo que teníamos, voy a retroceder un poquito. Para este ejemplo, yo tengo una configuración de DVR o de canales, como se aprecia en la parte inferior izquierda, ¿no? A 4 megas cada cámara, tal vez son 10 cámaras, pero ¿cómo volcaría esto en la parte de almacenamiento? Bueno, puedo usar la calculadora, para eso tenemos por aquí el toolbox, podemos usar el disk calculator, vamos a buscarlo, aquí está, disk calculator, vamos a abrir y
simplemente voy a intentar validar cuánto de disco duro requiero para un tiempo determinado o viceversa, ¿no? Si necesito un tiempo, cuánto de disco voy a requerir. Pero recordamos que todo depende de la configuración en el DVR. Vamos, tenemos ya aquí la calculadora lista. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Ojo, estoy en el mismo ejemplo de la anterior presentación. Son 10 cámaras de 2 megapíxeles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregar un stream. No necesito agregarlo 10 veces, porque como las 10 cámaras son básicamente las mismas, entonces es suficiente con uno y decirle 10 canales van a trabajar, van a operar de la misma forma. ¿Qué compresión? Bueno, según mi ejemplo, no dice la compresión, pero según mi DVR, sí he puesto una compresión, ¿correcto? He puesto compresión H265. Es más, he puesto H265 Plus, es decir, con Smart Codec encendido. Entonces, eso es lo que voy a colocar en mi calculadora. Compresión H265, ¿correcto? Perdón, Smart H265, que sería el H265 Plus, ¿no? Con el Smart Codec habilitado. Me doy cuenta que ahora esta opción ya funciona. Si yo no selecciono Smart Codec, está bloqueada. ¿Por qué? Porque tanto para H264 y 265 el escenario no es de mucho interés que el escenario sea variable, puesto que la compresión ya tiene un estándar y normalmente se sugiere configurar a una tasa de bit constante. Entonces dijimos hace un momento que eso no me varía mucho. Pero si trabajo en H265 Plus, como el caso de mi configuración, nos dijimos que la tasa de bit se convierte en variable y obligatorio. También dijimos que no importa porque va a variar mucho, pero en valores pequeños, menores a lo que he configurado, menores a los 4 megas. La calculadora ya sabe eso, por lo tanto, selecciono mi cámara de 2 megapíxeles a 30 cuadros y seleccionamos un escenario. Generalmente se sugiere trabajar con un escenario medio y nos damos cuenta que la tasa de bit se coloca solamente en 1 mega. Es decir, volviendo o recapitulando, según mi ejemplo, según los cálculos que yo quería hacer, iba a configurar a 2 megabits, 30 cuadros y 4 megas. Entonces me fui al DVR, configuré, bueno, mi resolución de 2 megapíxeles, supuestamente mis 30 cuadros por segundo y mi tasa de bit de 4 megas. Pero a pesar de ello, en mi calculadora, cuando ingresé esos valores de configuración, 10 cámaras, Full HD, ¿correcto? Con compresión H265 y a 30 cuadros, me entregó un valor de solamente 1 mega, 1024 kilobits, ¿correcto? Porque se entiende que va a ocupar mucho menos de lo que normalmente configuro. Y luego solo me queda ingresar cuántos días. Lo típico es pedir 30 días de grabación. Me dice que requiero poco más de 3 teras. Es decir, con un disco de 3 teras podría lograr prácticamente eso. Recuerden que la tasa de bit es un valor que yo configuro. Por lo tanto, aquí en el DVR yo puedo decirle que va a ocupar 1,5 megas. Yo puedo decirle que va a ocupar 1 mega. Y eso es lo que va a intentar consumir. Lo importante es que ese valor sea lógico. Si yo tengo una compresión, una resolución y una cantidad de cuadros por segundo, tengo que usar una tasa de bit adecuada. La pregunta típica es, ¿y cuánto es? Bueno, recuerden que en la presentación anterior, por aquí entregamos algunos valores sugeridos para H264 y por aquí, bueno, algunos valores de consumo para H265. Pero estas tablas las pueden encontrar y la otra forma sería usar la calculadora y me doy cuenta qué valor sugerido. En este caso, esta misma configuración de DVR me sugiere configurar a una tasa de 1 mega. ¿Podríamos hacer que consuma un poco menos? Sí. ¿Cuál era lo correcto? Lo correcto era, si quiero que consuma un poco menos de 1 mega, tal vez 700, para compensar esta reducción de tasa de bit, de menos recursos entregados, entonces lo ideal sería compensarlo con menos cuadros o menos resolución. Dijimos que no se sugiere mover la resolución, entonces podría bajar, por ejemplo, un poco los cuadros por segundo. ¿Okay? Esta sería una configuración coherente. ¿Y qué pasaría con la calculadora? Bueno, la calculadora le voy a decir que voy a configurar solo a 25 cuadros y nos damos cuenta que de la misma manera, de forma coherente, me sugiere colocar un valor menor. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? Que el cálculo se va a reducir. Ahora, menos de 3 teras es el consumo.
Pero recuerden que para efectos de cálculo de disco duro, todo depende de la tasa de bit. Es decir, si yo configuro a 30 cuadros, a 60 cuadros, pero sigo colocando aquí un valor bajo, el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿Qué pasa si yo tengo mis 30 cuadros, 1 mega? La respuesta era pues poco más de 3 teras, ¿verdad? De disco duro. ¿Y qué pasa si yo simplemente le digo, quiero colocar 20 cámaras? Perdón. ¿Qué pasa si yo le indico, quiero colocar cámaras ya no de 2, sino de 4 megapíxeles? El consumo aquí sigue indicando lo mismo. ¿Por qué? Porque este cálculo no depende de la resolución, sino depende literalmente de la tasa de bit. Entonces, si yo cambio de cámara de 2 a 4 megapíxeles, se supone, por lógica, debería subir la tasa de bit. Aquí, para efectos de calculadora, no está variando, pero yo debería variar. El doble de resolución, bueno, voy a pretender usar el doble de tasa de bit, y eso significa el doble de consumo de disco duro, y pasó de 3 teras a 6 teras. ¿Ok? De eso se trata. Recuerden que juegan todos estos valores juntos. La recomendación, el valor sugerido de la calculadora y lo que yo pueda ajustar en mi DVR directamente. Entonces, esto es un consumo aparentemente alto, pero también tenemos que aterrizarlo con la realidad. Por ejemplo, si yo configuro una cámara de 4 megapíxeles, bueno, no la tengo ahora, pero si yo configurara una cámara de 4 megapíxeles, es muy probable que por defecto la tasa de bits se vaya a 15 cuadros, porque normalmente los grabadores tanto IP como análogos graban y procesan 4 megapíxeles a 15 cuadros. Hay cámaras IP que sí trabajan a 20 o a 30 cuadros en 4 megapíxeles, pero si el DVR o NVR no lo soporta, pues de nada sirve. Entonces habrá que saber si mi DVR soporta o no esa resolución a esos cuadros por segundo. Luego voy a ver mi configuración cómo queda, o qué valores coge por defecto, o cómo quiero modificarla. De repente no quiero modificarla, me voy a dar cuenta que en 4 megapíxeles a 15 cuadros la tasa de bit puede ser baja. Si por defecto yo decía que a 4 megapíxeles 30 cuadros voy a consumir 2 megabits, ¿correcto? 2 megas. Entonces, ¿qué pasará si voy a bajar a 15 cuadros por segundo? Bueno, la mitad de consumos de recurso será la mitad de tasa de bit. Y el cálculo nuevamente vuelve a ser bastante bajo, ¿correcto? Bueno, podríamos colocarla a 1024, perdón. Entonces, nuevamente el cálculo volvió a 3 teras. Es decir, 10 cámaras en 2 megapíxeles me dieron 3 teras y 10 cámaras en 4 megapíxeles me siguen dando 3 teras. ¿Dónde estaba la diferencia? En que las cámaras de 2 megapíxeles la configuré a 30 cuadros, tasa de bit de 1 mega. Las cámaras de 4 megapíxeles las configuré a 15 cuadros y tasa de bit de 1 mega. Entonces, al final la tasa de bit siguió siendo la misma para ambos casos. Voy a mejor agregar el ejemplo aquí para la comparativa. Así, como lo vemos en pantalla. Entonces, al final tenía dos casos, unos con cámaras de 4 y 2 megapíxeles, pero la diferencia estaba en que es el doble de resolución, pero es la mitad de tasa de cuadros por segundo, mientras que el otro tiene la mitad de resolución, pero el doble de cuadros por segundo. Al final, por lógica, porque esto puede variar automáticamente, pero yo puedo modificarlo, pero por lógica debe tener un valor similar, porque a pesar de ser el doble de una cosa, es la mitad de la otra. Entonces se entiende que el consumo es más o menos el mismo. Se incrementa el tamaño de imagen, la resolución, pero se reduce la cantidad de fotos que se van a almacenar. Entonces la tasa de bit es finalmente el valor para efectos, como ven, de cálculos aquí para disco duro, para mi calculadora, y también para cálculos de procesamiento y ancho de banda. Todo depende de tasa de bit, pero la tasa de bit depende de todo lo demás, de la lógica que hemos repasado y de las capacidades que tenga mi cámara y mi grabador. Y como ven, pues en la configuración de grabador, todo es resolución, ancho de banda y bueno, tasa de bit, hablando de ancho de banda y de procesamiento, más nada que ver con densidad de píxeles, ángulos o posiciones, porque eso ya es cálculo netamente de cámara, ¿correcto? Para volcarlo en el escenario real. ¿Listo? Bien, señores. Ya está. Creo que eso sería todo. Por ahí
Lo contrario básicamente sería saber si mi disco duro me va a durar un determinado tiempo. Por ejemplo, si tengo un disco pues de 3 teras, grabando 24 horas por día, simplemente me doy cuenta que me va a durar unos 26 días aproximadamente. Quiero llegar al mes, bueno, tendré que hacer que consuma un poco menos de recursos, como bajando cuadros por segundo o tasa de bit. Si yo bajo la tasa de los cuadros por segundo, la tasa de bit debería bajar, ¿correcto? Se entiende de alguna manera. O también, si tengo una tasa de bit de 1024, puedo bajarla un poco, tal vez a 950, bajo un poco para no afectar demasiado la calidad, porque estoy eh, reduciendo la cantidad de recursos brindados y no estoy variando ni resolución ni cuadros por segundo. Estoy construyendo la misma casa, el mismo edificio, pero con un poquito menos de material. Bueno, estoy empobreciendo un poquito la imagen, pero ligeramente. ¿Para qué? Para forzar un poco de repente a llegar un poco más de días, ¿no? Tal vez aquí 28, bajemos un poquito más, tal vez ya llego a los 30 días. Pero ya he bajado, siento que ya he bajado mucho, de 1024 a 900, como que ya una décima parte he bajado. Entonces debería bajar un poquito los cuadros por segundo. En esta calculadora yo no puedo ingresar, perdón, sí puedo, personalizado. De forma personalizada tendríamos que ingresar, vamos a correr un poquito, aquí, así, y podríamos seleccionar personalizado y ya no serían de repente 15, sino 14 cuadros por segundo, ¿correcto? Entonces, con ese cálculo, tengo mis 30 días. Lo importante es saber, o es importante también recordar que si yo no tengo el equipo, al igual que el caso anterior, puedo aplicar mis calculadoras, puedo tener una noción de cómo va a funcionar, pero no debo olvidarme en volcar luego eso a mi deber. Entonces aquí, según esto, mis 10 cámaras en 4 megapíxeles con H265 a 14 cuadros por segundo y con una tasa de bit de 900 kilobits, me va a durar los 30 días con un disco de 3 teras. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En mi deber instalar el disco de 3 teras y poner mis 10 cámaras, configurarlas a 4 megapíxeles. Bueno, yo no lo tengo. Los 14 cuadros por segundo y una tasa de bit de 900. Bueno, aquí no lo tengo, puedo poner 896 o puedo seleccionar personalizado y escribir. ¿Correcto? Entonces me da una idea de que mis cálculos, ya sea por calculadora, ya sea por simulador, etcétera, tanto para disco, para ancho de banda, para ángulos, etcétera, los tengo que volcar aquí a la realidad, a mi configuración de cámara y DVR para tener, pues, justamente lo que he calculado, ¿correcto? Para tener justamente ello. Listo. Muy bien, señores. Eso es lo que queríamos repasar con ustedes el día de hoy y reforzar, aclarar. Eh, nos Aparentemente no tenemos consultas, por ahí solamente nos piden la presentación. En realidad es una presentación de hace 2 semanas, hicimos la primera parte de esto teórico, pero igual podemos compartirle a solicitud de ustedes. Tienen en esta presentación, tienen mis datos para que puedan escribirme también, el WhatsApp tal vez para que puedan escribirme o por correo y compartirles la información que necesiten. Recuerden que siempre calco, la idea es que las personas de DAWA podamos brindar cierto apoyo, pero no brindar un soporte directo, puesto que cadena de distribución, el que te vende es el que te brinda el soporte. Lo que sí necesitamos es información para ayudarlos a poner orden, para saber si de repente no están atendidos por el canal correcto, para ayudarlos un poquito tal vez en la preventa cuando es un proyecto grande y lo merite, para aclarar información, por supuesto, pero no siempre otorgamos la respuesta directa porque a veces no nos corresponde, pero sí los canalizamos de forma adecuada e intentamos supervisar para poder que ustedes tengan la información correcta o reciban la información que requieren. Bien, señores, muchísimas gracias por su atención. Recuerden que tienen mis datos para cualquier situación que se pueda presentar. Les agradezco mucho por su atención. Si algo de ello no está claro, los webinars también los pueden solicitar a nuestros amigos de DICOR que van colgando estas charlas en sus canales y redes. Y de parte de DAWA, desearles pues que tengan un excelente inicio de semana
esperando que esta coyuntura pues ya nos vayamos liberando un poco de esta situación y vayamos normalizando. Y tengan en cuenta también que DAWA también tiene para ustedes algunas charlas e información que compartir a través de nuestros canales de DAWA Latam, tanto el YouTube como el Facebook, Instagram y Twitter. Tienen pues el contacto de algunas personas, como en este caso la mía, de DAWA Perú, para poder apoyarlos en lo que sea necesario. Muy bien, señores, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.